Bueno, para mí es un privilegio nuevamente estar aquí trayendo la palabra de Dios. Bueno, en esta mañana he titulado mi prédica El propósito de Dios para mi vida. Creo que en algún momento de nuestras vidas nos preguntamos ¿para qué nacimos? ¿Para qué estamos aquí en esta tierra? ¿Por qué fuimos creados? Y cuando no conocíamos de Cristo, yo me hacía esas preguntas. ¿Cuál será mi propósito? Mi propósito es de pronto lo que nos decían nuestros papás, ¿no? Usted tiene que estudiar, usted tiene que salir adelante, tiene que ser profesional, tiene que ganar mucho dinero. Y eso es lo que pues nuestros papás nos enseñaron, pero realmente ese es el propósito de vida o el proyecto de vida en lo natural. Nosotros tenemos un propósito más grande en Cristo, que es espiritual. Amén. Amén. En mi última prédica les hablé del propósito de la obra redentora, que es el nuevo nacimiento, la nueva vida en Cristo. Es bueno recordar esto y es muy importante. ¿Por qué? Porque de aquí parte todo. Cuando nosotros recibimos a Cristo y nacemos de nuevo, es más fácil, no se vuelve una carga o un sacrificio, dar a luz la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque entendemos quiénes somos en Cristo y vivimos, fluye de nuestro interior lo que somos. Entonces, en esa revelación del Espíritu que viene a través de la palabra, nos enseña la palabra que para ser un hijo es necesario nacer de nuevo. No hay otra forma de tomar posición en Cristo y dar fruto, sin reconocer que hemos muerto a esa naturaleza corrupta que traíamos por el pecado de Adán y hemos nacido a una nueva vida en Cristo. Nuestra pastora Gloria hablaba hace 8 días del antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto se hablaba de restauración. Allá el pecado se cubría y estaba el Cordero, ¿sí? Para restaurar al pueblo de Israel. Ahí estaban hablando del pueblo de Israel en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque había una naturaleza que no podía ser nacida de nuevo. Por lo tanto, Dios restauraba. Pero allí Cristo no había muerto ni había resucitado. Lo que significa la nueva vida en Cristo, que es el nombre de nuestra iglesia, Nueva Vida en Cristo, y que en el Espíritu nuestros pastores lo pusieron perfectamente, porque realmente eso es el propósito de la obra redentora. No es una restauración. No podemos seguir intentando o actuando como si Dios intentara mejorar nuestra vida. Dios nos colocó en su Hijo Jesucristo para que Él se manifieste en nosotros, porque como les digo, nosotros estamos muertos. Dice la palabra en Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando nos hablan de una muerte, no nos hablan de una muerte física, es una muerte espiritual. A lo que hemos muerto es a toda la vieja naturaleza que traíamos. Ahora, lo que ocurre en el nuevo pacto, ¿qué es? No es una restauración, es una transformación. ¿Por qué? Porque Jesús todo lo hace nuevo. Eso tiene que quedar clarísimo para nosotros, porque si no, mis hermanos, vamos a pasarnos la vida intentando ser mejores y haciendo acciones y mejorando nuestras acciones, pero no es eso. Es, como les digo, nuestro fluir del Espíritu, de caminar en el Espíritu. Y ahí tenemos el fruto del Espíritu Santo. El Evangelio, pues, no es una oportunidad de una vida mejor. Es un nuevo comienzo. Es un nuevo inicio.
a una naturaleza divina que el mundo no puede entender, que para el mundo es locura. Y dice la palabra que estamos en el mundo, pero no le pertenecemos al mundo. Entonces, ¿en quién operamos nosotros? En el hombre celestial. ¿Quién es el hombre celestial? Cristo. No podemos reparar algo que está roto. Uno repara algo que está roto cuando no lo puede cambiar por algo nuevo. Recordemos que el propósito de su obra fue darnos una nueva vida. Y si no nacemos de nuevo, pues no podemos ver la gloria ni el reino de Dios en la tierra. La idea de la nueva vida no fue para cuando nos muramos, no es para cuando lleguemos al cielo, no, la nueva vida la vivimos aquí en la tierra. Es el reino de Dios en la tierra. ¿Y ahora vivimos para quién? Para Cristo. Dice la palabra en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Recordemos que vivimos por fe. Vivimos por creer en qué, en su obra redentora, en lo que Él hizo en la cruz, en las bendiciones que Él nos entregó en la cruz. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, cuando yo le entregué mi vida al Señor, no es solo pasar al frente y hacer una oración. No fue solo eso. Si yo le digo a una pareja recién casados que les voy a regalar una casa, y después me voy de acá y el esposo ahí le dice a la esposa, Paola nos va a regalar una casa, nos va a ayudar, nos va a sembrar una casa porque estamos recién casados, empezando. Ellos se ilusionan y después yo me voy y a mí se me olvida. ¿Ellos recibieron la casa? No la recibieron. Lo mismo ocurre con el Señor. Si yo paso al frente, hago una oración, digo, Señor, te entrego mi vida, y vuelvo a mi casa y hago mi voluntad y tomo mis propias decisiones, y sigo actuando en la vieja naturaleza que está muerta, pues no pasó nada. Entonces, el Señor demanda de nosotros todo, no solo una parte, lo demanda todo, todas las áreas de nuestra vida. Mucho tiempo yo le dije al Señor, no te metas con esta área que ahí yo soy toreada en 20 plazas y entonces yo sé cómo manejar esto y yo soy autosuficiente y yo puedo. Y el Señor cada rato me bajaba y me decía, tú no puedes sola, no podemos solos, lo necesitamos a Él para tomar sabias decisiones. Y si yo no me rindo totalmente a Él, pues no puedo vivir para Dios, porque quiero vivir ¿para quién? Para mí mismo. Entonces, cuando a uno le regalan algo, si yo le regalo a Gloria mi celular, pues Gloria le pone una carcasa morada, verde, azul, con estrella, con diamante, con brillante, porque yo lo regalé y ya es de ella. Yo ya no tengo potestad sobre el celular que le regalé a Gloria, ¿cierto? Entonces, la persona que recibe mi regalo hace con él lo que quiera. Aquí es entender, mis hermanos, que cuando yo entregué mi vida a Cristo, Cristo debería poder hacer con nuestra vida lo que Él quiera. ¿Por qué? Porque yo le entregué mi vida al Señor. No tengo más jurisdicción sobre mi vida. Ahora mi vida es de Cristo. No debería yo consultarle a Cristo si está de acuerdo con una decisión mía, porque la decisión la tomo en el Espíritu con Él, ¿sí? Él es el que me guía, Él es el que guía mis pasos, lo cantábamos hoy. Debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Porque se nos olvida que ya no vivimos por emoción, que vivimos por el Espíritu. Y tomamos a veces malas decisiones, y esas malas decisiones cuestan. Pero Él no quiere que nosotros vivamos así. El plan de Dios no fue ese para nosotros. Entonces hemos visto que también en esta nueva vida somos amor. Somos amor y somos santos, lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque como vimos, fuimos creados a imagen de Dios, a semejanza de Dios.
Nosotros no fuimos creados de acuerdo a una especie, a un género, a una clase o a una agrupación. Fuimos creados a imagen de Dios. Y Dios creó Dios creó al hombre a su imagen, dice la palabra en Génesis. Y Él nos dotó de algunos atributos divinos, separándolo y haciéndolo diferente de los animales. Nos hizo diferentes a los animales. O sea, somos, como yo les decía en mi prédica pasada, la expresión del amor de Dios en nosotros. Fuimos su mejor creación. Dios dio al hombre inteligencia, pero también le dio voluntad propia para elegir y hacer decisiones. Esto se llama libre albedrío. La capacidad que tenemos nosotros para tomar decisiones. Este es el reflejo del intelecto y la libertad de Dios. Nosotros como seres humanos podemos comunicarnos, tenemos inteligencia, somos capaces de razonar y aprender. Somos creativos porque nuestro papá es creativo. Tenemos moral, es decir, que somos responsables ante Dios de nuestras acciones. Tenemos un conocimiento interno de qué es bueno y qué es malo. Recordemos que Adán y Eva tenían libre albedrío. Y aunque Dios les había dado a ellos una naturaleza justa, santa, recta, divina, tomaron la mala decisión de rebelarse contra su Creador. Y allí fue cuando vino la caída del hombre. ¿Y qué pasó allí? Que estropearon la imagen de Dios dentro de sí mismos, porque Dios los había creado a imagen y semejanza a Él. Pero como pecaron, estropearon esa imagen. Perdieron también la capacidad de vivir en santidad. Y nosotros somos santos porque nuestro Padre es santo. Eclesiastés 3:1 dice: solo el hombre adora a Dios con conciencia espiritual. Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Mire qué maravilloso. Él lo puso desde antes de la creación. Él nos escogió, Él nos pensó desde antes. Él tenía un plan para nosotros y un propósito desde antes de ser formados. Sabía en qué familia íbamos a nacer, con qué apellido íbamos a nacer, dónde íbamos a estudiar, dónde íbamos a trabajar. Él sabía todo. Sabemos pues que Adán no cayó muerto físicamente, que Adán murió espiritualmente y quedó separado de Dios. En el estudio del miércoles pasado, que los animo a que vayan a los estudios porque es la forma como crecemos como cuerpo. Hablábamos y meditábamos en la palabra de cómo estábamos antes de conocer a Cristo, de acuerdo a la palabra de Colosenses 1:21. Y dice la palabra: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños. La palabra extraños significa separados de Dios. ¿Por qué estábamos separados de Dios? Por el pecado de Adán y Eva. Estábamos separados antes de conocer a Cristo. Y enemigos en vuestra mente. Entonces, hacíamos malas obras, pensábamos mal, porque también recuerden que algo que nos enseña Pablo es que tenemos que renovar nuestra mente. Y la mente, como dicen hoy los psicólogos, es la loca de la casa. ¿Por qué? Porque la mente puede controlar. Si yo creo eso en mi corazón, puede controlar mi acción y mi palabra. ¿Sí? Entonces, el poder de nuestra palabra, de nuestros pensamientos, cambiándolos por la palabra de vida que es Cristo, por lo que dice la palabra que yo soy, por el fruto que debo dar en este mundo al recibir a Cristo, pues ese es el cambio de chip que tenemos que hacer. Yo cambio todo lo que me enseñaron mis papás, lo que viví, lo que me pasó, mis experiencias por la palabra. Pero qué bueno que Él ahora nos ha reconciliado. Dice la palabra también ahí en Colosenses 1:21 que nos reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos. Y ya vimos que santos significa separados
para Dios. Nosotros fuimos apartados para Dios. Entonces la gente se califica por sus acciones y dice, yo no soy santo porque yo todavía cometo errores. La santidad va más allá. Hay que entender la palabra desde la revelación del Espíritu. Y dice que fuimos apartados para Dios y separados para Dios. Y sin mancha e irreprensibles delante de Él, ya que permanecemos fundados en la fe. ¿Qué debemos hacer? Permanecer fundados en la fe. Y hay cosas que a uno le cuestan cuando empieza a caminar con Cristo porque dice, no, esto es muy duro, yo no puedo, no, es que ahora toda mi familia se me vino encima, mis amigos, no, dice que los cristianos son aburridos. No es así, la recompensa en Él es más grande que lo que pueda ver el mundo. Entonces debemos perseverar en la palabra, perseverar en lo que Él ha dicho de nosotros, perseverar. Por eso esto es de fe y de perseverancia. Sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Recordemos cómo encontró Jesús a Pablo. Él perseguía a Jesús y Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Duro, ¿sí? Pero Pablo fue el mayor ministro que tuvo Jesús para llevar el Evangelio. Vimos también por qué Dios nos creó. Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Existimos para Él y no para nosotros mismos. La palabra en Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y Efesios 1:3-6, que lo hemos cantado aquí, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Qué lindo. Cuando uno lee esto, uno dice, Señor, ¿cuánto nos amas? No podemos entender la dimensión del amor de Dios, pero el amor de Dios es incondicional y es infinito. En el mismo pasaje, en el versículo 11-12 dice, en Él asimismo tuvimos herencia. Y hemos hablado que el Señor nos dejó una herencia que podemos disfrutar, que está disponible para quienes, para todos sus hijos. Habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, démonos cuenta que el Señor ya tenía un plan para nuestra vida. Pero también el Señor nos dejó una tarea que está en la Gran Comisión, ¿cierto? Como hijos de Dios. En Mateo 28:19 vemos que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces aquí tenemos una comisión bien especial, y es que cuando yo nazco de nuevo y soy una nueva criatura y el Espíritu de Dios empieza a fluir en mí, la gente lo va a notar. La gente lo nota y ellos van a querer más de eso que yo tengo. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios operando en mí, porque es Cristo en mí. Pero todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. ¿Y por qué hago la aclaración? Porque hay iglesias que en este momento, mega iglesias, están llenas de gente. Pero cuando vamos a ver cuántos realmente son discípulos, quedan muy pocos. Vamos a ver una diferencia entre creyente y discípulo.
El creyente asiste a una iglesia, el discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que le animen, el discípulo busca siempre animar. El creyente reclama que le visiten, el discípulo visita. El creyente piensa en recibir, el discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama y el discípulo obedece y actúa. El creyente lee la palabra, pero el discípulo enseña la palabra. El creyente espera que le oren y el discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas y el discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente solo busca sobrevivir, el discípulo está listo para servir. El creyente se entrega en parte, el discípulo entrega su vida entera por Jesús. Para el creyente Jesús es Salvador, pero para el discípulo Jesús es su Señor. El creyente suma, el discípulo multiplica. El creyente es revolucionado por el mundo, el discípulo revoluciona el mundo. El creyente tiene como meta llegar al cielo, el discípulo tiene como meta ganar almas para el cielo. El creyente espera y está esperando un avivamiento, el discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña, el discípulo actúa. ¿Y si ven esa diferencia tan grande que hay? ¿Por qué están las iglesias llenas de gente? Por emoción, porque la música es linda, porque es que allá sí me quieren y me acogen, pero realmente no viven esta palabra, no están viviendo en el propósito para el cual fuimos creados. Y esto nos insta, y el Señor me ha hablado fuerte en esta semana preparando esta prédica. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados para esto. Entonces los hijos de Dios, ¿qué predicamos o qué llevamos? La semilla que da fruto. No el evangelio de las añadiduras. Ahora la palabra se volvió que yo voy a la iglesia para que me sanen, para que me prospere Dios, para que restaure mi familia, para que mi matrimonio no se acabe. Pero realmente, aunque no les estoy mintiendo a las personas que vienen por esas razones acá, porque Dios lo hace, en su gracia y en su misericordia, cuando recibimos a Cristo nos entrega la sanidad, todo lo que necesitamos. En lo natural no es el motivo para ir a Dios. El motivo para ir a Dios es Cristo. Lo demás es añadidura. Vamos a la palabra en Mateo 6:31 y ahí confirmamos esto que estamos hablando hoy. Dice la palabra: no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él lo sabe, Él sabe que necesitamos. Y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo demás, la sanidad que usted está buscando, la restauración del hogar que usted está buscando, que sus hijos se conviertan al Señor, todo eso es la añadidura, pero nuestra principal razón y motivo es Cristo. Y el problema es que cuando la gente va por los regalos de Dios, se forma una congregación gigante que pide que óreme, que llámeme, ¿sí? Pero gente que no está dispuesta a dar la vida por Jesús. Y tenemos un ejemplo claro cuando el Señor Jesús alimentó a los 5,000, ¿sí? Y la gente lo buscaba. Y dice la palabra en Juan 6:26. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús:
de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Ven? Entonces, cuando Dios hizo el milagro, mucha gente fue por el milagro, pero al otro día tenían hambre otra vez. Entonces iban por otro milagro, ¿sí? Por eso es que nosotros no podemos poner nuestros ojos en las cosas del mundo, sino en las cosas celestiales. No en lo natural, sino en lo espiritual. Hoy vemos, mis hermanos, pues muchas iglesias predicando este evangelio de prosperidad, de sanidad, de milagros. Y pues el gran problema es que cuando no se presenta el evangelio como lo presentaba Jesús, porque dice la palabra que la gente recibió el milagro, se dio vuelta y se fue. Ni siquiera lo siguieron, se fue. Pero esa gente nunca se encontró con el Salvador, con el agua de vida y con el pan de vida que es Cristo. Entonces, mis hermanos, pues el evangelio no es una enseñanza, es una persona que debe ser revelada, que es Cristo. Cristo, que es el evangelio, que es la redención y que es la salvación. Cristo es la evidencia de la revelación del evangelio. Su naturaleza se revela a nuestras vidas. En cosas como que yo no puedo amar al que no lo merece, ¿cierto? O yo no puedo amar a mi enemigo. O es que esa persona me hizo tanto daño que yo cómo lo voy a amar. Y de repente lo amo. ¿Por qué? Porque yo identifico que no soy yo, que es Cristo el que está en mí. Y Dios es amor. Entonces ahí es cuando vemos que las cosas que para el hombre son locura, que es la naturaleza divina, no la puede entender una persona que no conoce a Cristo. Y no la puede entender un hombre que vive en lo natural. Él nos dio también en la cruz del Calvario, nos dio gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es Dios mismo dándose a sí mismo por medio de su Hijo Jesucristo. Él se dio por completo. El regalo, mis hermanos, para nosotros es Dios. Dios no nos dio algo, Dios se dio a sí mismo por completo mediante su Hijo y expresamos su gracia. Y nosotros expresamos la persona de Cristo que vive en nosotros. Hay muchas iglesias que dicen, ay, que es que se volvieron creciendo en gracia, entonces uno puede hacer lo que quiera y peque porque Cristo ya nos salvó en la cruz y entonces no. La gracia no es permiso para pecar. Si la gracia es Cristo, ¿cómo va a ser permiso para pecar? Es precisamente el poder que recibimos del Hijo para no pecar. El santo que se expresa en nosotros, repudiando todo aquello que no es la voluntad de Dios, porque Cristo es precisamente la expresión completa de la voluntad del Padre. Pero Él también nos hizo santos y la santidad, veamos, es que somos apartados para Dios, ¿sí? Pero también la santidad es conocimiento. ¿Por qué hacemos énfasis en crecer en el conocimiento de Cristo? Porque cuando yo lo conozco más, pues Él vive más en mí, ¿sí? Entonces, como Él vive en mí y yo me dedico a conocerlo, pues ya somos uno, ¿cierto? Es cuando nos hacemos uno con Cristo. Si yo conozco a Cristo el 1%, ¿cuánto lo voy a disfrutar? El 1%, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que sumergirme en la palabra de Dios, tengo que sumergirme en la presencia que habita en mí, tengo que conocerlo. ¿Se han visto que las parejas cuando se casan dicen, ay, ¿usted cómo se parece a él? Porque llevan años compartiendo, ya hablan igual, ya miran igual, ya caminan igual, ¿cierto? Porque son uno, porque se volvieron uno. Así mismo pasa con el Señor.
Y mi hermano, pues esto es como el carnaval de Barranquilla. Quien lo vive es quien lo goza. Entonces estamos consagrados a la voluntad de Dios. Tenemos libre albedrío, pero no para hacer lo que nosotros queramos. Tenemos libre albedrío para hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? La Escritura dice que nuestro llamado es solo uno. Porque también dicen, a mí me llamaron a ser salmista, ministro. Esos son los ministerios, pero nuestro llamado es uno. ¿Cuál es nuestro llamado? A ser santos, como Él es santo. Que Cristo se ha formado en nosotros. Y Él es quien nos va introduciendo en los diferentes ámbitos y ministerios para servirle, para expresarlo y darlo a conocer. Yo decidí poner mi voz al servicio del Señor, porque mi pasión es cantar. Pero yo le dije, Padre, yo pongo el don que tú me has dado a tu servicio. Amén. Amén. ¿Y cuál es el fruto de Cristo que está en mí? Pues su carácter. El corazón de Cristo habita en cada uno de ustedes y en cada uno de nosotros, que ya lo hemos visto bastante, los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, bondad, templanza. Entonces el misterio de la voluntad de Dios es Cristo. En nosotros que somos la esperanza de gloria, ¿cierto? La palabra dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Por qué es Cristo en nosotros la esperanza de gloria? Porque es la única esperanza de ser devueltos a la gloria de la cual habíamos sido destituidos. Por eso es la esperanza de gloria. Y entonces, no podemos hacer iglesia como nosotros nos gusta, o hacerla para atraer gente por emoción. Tenemos que hacer iglesia como Dios quiere. La iglesia que Dios está construyendo no es una iglesia con gente que necesita prosperidad, promoción, aplausos, reconocimiento para vivir la vida que Él diseñó para nosotros. Dios nos promueve, nos recompensa, Él conoce nuestro corazón. Él siempre nos recompensa mucho mejor y nos aplaude mucho mejor de lo que la gente nos puede aplaudir. Hoy mucha gente sirve para ser vista, ama para publicar y ayuda para que lo aplaudan. Y eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que servimos por amor a Cristo, que amamos en secreto y que ayudamos a los que tenemos a nuestro alrededor. Entonces es una iglesia que vino a servir y no a ser servida, que se da a sí misma sin esperar nada a cambio, que rinde su voluntad a Él y ama su obra y al protagonista de la obra que es Jesús. Y entonces, como vemos, somos uno en Cristo, y todo lo que está unido en Cristo y lo que Dios unió no lo puede separar el hombre, ¿cierto? Eso lo escuchamos por allá cuando uno se casa, que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Pero aquí el Señor nos habla de su iglesia, ¿sí? Es un hecho eterno que ya ocurrió, la iglesia ya está unida. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Expresar su naturaleza y su identidad. Lo que la gente, mis hermanos, tiene que ver en nosotros es a Cristo. No podemos expresarnos de otra manera que no sea en Él. ¿Por qué? Porque es lo que somos. ¿Y cuál es nuestra tarea, nuestra labor o nuestro propósito? Darlo a conocer. ¿A quiénes? A los que no lo conocen. Y empezamos por quiénes, por nuestra familia, por nuestros compañeros de oficina, por las personas que no le conocen y que necesitan conocerlo. Entonces en la tierra hay muchas personas hablando Biblia pero no expresando a Cristo. Y es triste ver eso en las mega iglesias. Cuando uno pasa por Iserra, pues eso está lleno. Pero realmente, ¿cuántas de esas personas son realmente discípulos? ¿Están dispuestas a dar la vida por Cristo? ¿Cuántos están llevando la presencia de Dios a las personas, a los necesitados? ¿Cierto? Entonces, ¿nuestro propósito cuál es? Dar
a luz la vida de Cristo en nosotros. Expresarlo, manifestarlo y darlo a conocer. Pero también dice la palabra que nuestro propósito es glorificar a Dios. En 1 Corintios 10:31 dice la palabra: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y en Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas. Y en Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero también, ¿qué otro propósito tenemos? Gozarnos en Dios. Vemos que nosotros sin Cristo nos afanábamos, nos preocupábamos, estábamos sin rumbo, vacíos, pero en Él hoy nos podemos gozar. Hoy nos gozamos porque Él nos lo dio todo, no nos hace falta nada. Su amor es infinito. Queremos vivir por Él y para Él. Dice la palabra en Salmos 84:1-2: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. De verdad que cuando uno vive en Cristo, uno ya no piensa, ni siquiera le pasa por la cabeza volver atrás, porque lo que uno vive con Él es plenitud, es amor, es gozo, es paz. En 1 Tesalonicenses 5:16 dice: estad siempre gozosos. Y estar siempre gozosos es a pesar de las circunstancias, porque a veces las circunstancias no son buenas, porque te dieron el diagnóstico malo, porque no tienes para pagar el arriendo, porque tus hijos no se están comportando como tú quieres que se comporten tus hijos. Pero a pesar de esas circunstancias, Él tiene el control de todo. Nosotros, ¿a quién debemos ir en esas circunstancias? A la fuente. Y decirle: yo confío en ti, Señor. Yo descanso en ti, porque sé que tú me has bendecido desde antes de la fundación del mundo. Y Él opera y Él hace. En 1 Santiago 1:2 también dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra lo dice. Las circunstancias van a estar, la aflicción va a estar, pero dice la palabra que Cristo venció al mundo. Entonces en la prueba, las pruebas son oportunidades. ¿Oportunidades para qué? Para crecer en el conocimiento de Cristo, para confiar en Él. Oportunidad para que mi fe, que es la de Cristo, la que vive en mí, pues la ponga en esa circunstancia, porque yo sé que Él va a hacer. Jesús tomó la cruz por el gozo de ¿qué? De ver la gloria de su Padre manifestado en el Hijo y ver a todo su pueblo redimido. Tomamos la cruz por el gozo, es porque comprendimos el valor del tesoro. Esto es un tesoro. Lo que estamos hablando y lo que dice la palabra, que es la verdad, es un tesoro. Es el reino de Dios. Es que uno no lo puede entender. Él es 1.000.000 de veces superior a todo lo que yo creo poseer. Ese es el tesoro. Y es un tesoro infinito, ¿sí? Pero si yo no comprendo el valor del tesoro, pues nunca voy a estar dispuesto a perderlo todo. Cuando el valor del tesoro se revela a mi corazón, que es la cruz, para mí es la gran noticia. Y es ahí donde pasamos de muerte a vida. Si no hay muerte y resurrección, entonces no hay nuevo nacimiento. Y si no hay nuevo nacimiento, estamos maquillando a un muerto. Entonces, mis hermanos,
Gocémonos la caminata con el Señor. El propósito nuestro está en Cristo. El propósito no es la añadidura. Él va a darnos la añadidura. Él nos la va a dar. Él va a ser, pero no debe ser el enfoque para nosotros. Nuestros ojos deben estar puestos en las cosas de arriba, como dice la palabra. Y ahora en esta iglesia maravillosa que Dios nos ha puesto, con los pastores Liliana y César, que siempre están abiertos a todas las dudas que tengamos, a compartir con nosotros tiempo. Nosotros somos privilegiados, de verdad, de estar en una iglesia así. Nuestros hermanos, todas las personas que están aquí, son hijos de Dios y son el reflejo del amor. Nosotros vemos a Cristo en cada persona que hace parte de esta iglesia. Vamos a ver un video que es de Nicodemo. ¿Recuerdan que Nicodemo le dijo al Señor que cómo hacía para nacer de nuevo? Y él le dijo que tenía que nacer del Espíritu. Entonces, mis hermanos, corremos la buena carrera, como dice la Escritura. Y debemos gozarnos en esta vida, porque para nosotros no puede ser una carga, un sacrificio. La vida en Cristo es un deleite. Es un deleite que cuando uno lo tiene, uno no quiere sino hablar de Él. Por eso predicamos, por eso aconsejamos, por eso vamos a las personas, por eso ayudamos, por amor a Él. Dice la palabra en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si ustedes ven en el video, él le dice, tengo que dejar mi poder, tengo que dejar todo lo que soy. Él era una de las personas de la ley, un judío influyente, y él le dice, sígueme. Pero cuando nosotros no entendemos esto, duele morir, porque la muerte física o en lo natural duele, pero en lo espiritual es ganancia. Por eso la palabra dice que el morir es ganancia. Entonces el propósito de Dios, mis hermanos, para nosotros es eterno. No fuimos creados para encontrar plenitud en otra cosa. El mundo anda buscando plenitud en las cosas del mundo. ¿Por qué no podemos encontrar plenitud en otra cosa? Porque Él es la plenitud de vida. Nuestra vida es la manifestación de una naturaleza y es la naturaleza divina de Cristo. Póngase en pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias porque entendimos, Dios, quiénes somos en Cristo, Señor. Porque entendemos que somos tus hijos, Señor, que tú nos pensaste desde antes de la fundación del mundo, Señor.